Muy buenos días a todos. Son las 8:08. Hoy, lunes 11 de octubre. El inicio de la semana, lo vamos a iniciar, como es costumbre, con nuestra apertura del mercado y, por supuesto, con el análisis de los principales instrumentos el día de hoy. Recordemos que esta es una sesión que se hace desde Finances Trading y junto con nuestro broker aliado Active Trades. El día de hoy, que me gustaría que tuviéramos en cuenta. Bueno, inicialmente el calendario económico hoy, por lo menos en la mañana, no le agrega mucha información. Esto de índices investing son básicamente información que arroja como tal la página, que pues en lo particular no tienen algún impacto directo, sino es más un reflejo, un índice precisamente de cómo se están moviendo los diferentes activos. Hoy tenemos festividad para Canadá y festividad para Argentina, entonces esas dos bolsas van a permanecer inactivas, lo que significa menor liquidez para esos mercados financieros, por lo menos el día de hoy. ¿Qué tuvimos el día antes de que iniciara el día en esta parte del mundo? Las comparecencias de parte de Berman del BOA alemán y comparecencias de Bush, vicepresidente del BOA alemán, que aparentemente no arrojaron mayor información sobre la política monetaria de Alemania, una política monetaria muy estática hasta el momento por los indicadores como se están observando. Tuvimos las comparecencias de Lane y del Banco Central Europeo, pero pues hasta ahora ninguna revelación de datos realmente importantes que arroje una información interesante. Para tener en cuenta, por supuesto, la estimación de parte del PIB que hace de parte el NIES, del PIB de Reino Unido, va a ser muy interesante. El PIB hasta ahora se ubica en un dato de 2,4. Esperaríamos crecimiento como efecto contagio pues a la recuperación económica que está viviendo Europa, pero vamos a ver qué pasa porque el Reino Unido está atravesando por una crisis, de alguna manera, no crisis económica, por supuesto, sino un momento bastante importante en cuanto a sus decisiones de política monetaria. Por ejemplo, como sabemos y que es un tema para tener en cuenta a lo largo de esta semana, la semana anterior fue una semana que cerró con una perspectiva inflacionaria alta y con una perspectiva de crecimiento baja, que básicamente es un escenario de esta inflación, que es un escenario que definitivamente pone bastante nerviosos a los inversores, a los mercados. ¿Qué es un escenario de esta inflación? Es básicamente cuando observamos que la inflación está creciendo, pero la economía está disminuyendo. Entonces, digamos que es un escenario bastante difícil para los hacedores de la política monetaria, porque se tiene que poner de la mano de o freno la economía o freno la inflación. Básicamente es la decisión que ellos tienen y pues en Reino Unido el escenario es básicamente el mismo, a pesar de que ellos no se están enfrentando a niveles inflacionarios tan altos como puede ser Estados Unidos a nivel histórico. Definitivamente pues las presiones inflacionarias están, sobre todo si hablamos de presiones inflacionarias en cuanto a materias primas, como por ejemplo los recientes temas respecto a la gran crisis energética que estamos viviendo, específicamente hablando de precios del gas en niveles históricos que han aumentado más de un 100% anualmente, y por supuesto precios históricos a nivel del precio del petróleo que se mantienen en cuotas altas y parecen no tener ninguna pretensión de disminuir. Entonces, básicamente, el tema del Reino Unido es que probablemente, y lo que nos han hecho sentir los banqueros centrales, el Banco Central pues, del Reino Unido, es la muy alta posibilidad de modificar su política monetaria e irnos hacia un escenario pues, de política monetaria contractiva. Estaríamos hablando de herramientas de política monetaria como el aumento de la tasa de interés, la disminución de la compra de activos o el apoyo de liquidez al mercado de parte pues, del Banco de Inglaterra. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Básicamente eso lo que está haciendo es apreciar la libra esterlina, como vamos a ver en unos minutos. ¿Por qué pasa eso? Básicamente el mercado le está diciendo, el Banco Central le está diciendo al mercado que va a ser más difícil obtener financiación, va a ser más difícil acceder a una cantidad de recursos grandes en comparación a un periodo anterior, anterior. Entonces eso pues lo que hace es aumentar el valor de la libra esterlina a nivel mundial. El índice, bueno, algo que me gustaría mencionar antes de iniciar con el análisis de los mercados es, bueno, los temores de esta inflación se agudizan el día de hoy, sobre todo con los datos de la semana pasada de Estados Unidos, donde se agregó la economía estadounidense, solo creó 194 puestos de trabajo en conjunto del mes,
contra lo esperado de más 600, más arriba de 500.000. La verdad, bastante negativo este dato. Y eso, pues, digamos que pone en unas perspectivas bastante negativas a qué tan bueno está haciendo el crecimiento y la recuperación, o si es que ya vivimos un escenario en el que Estados Unidos creció lo que tenía que crecer y en este momento lo que estamos teniendo es básicamente, estamos enfrentándonos a la parte de retroceso del movimiento de crecimiento de una economía, ¿no? Em, por supuesto, cabe mencionar que pues el consumo sigue siendo muy, muy sensible al virus, a pesar de que en algunos países o que en la mayoría de países el tema del virus se esté controlando o por lo menos ya no se le esté prestando la atención necesaria, no significa que los hacedores de política a lo largo del mundo no estén muy pendientes de qué está haciendo, de qué está pasando con el virus y de que estén tomando medidas de todo tipo para, pues para controlar el virus, ¿no? Para nadie es un secreto que pues la, el- la economía todavía no está al 100% abierta y que todavía siguen unas restricciones bastante importantes precisamente con este tema pues, de la pandemia. Para finalizar y ya darle seguimiento al análisis de los mercados, el día de hoy em, también es importante mencionar las perspectivas de en cuanto a China, lo cual relajan también un poco al mercado asiático. Recordemos que una de las grandes razones por las cuales el mercado se puso de alguna manera nervioso frente a lo que podría pasar con los mercados financieros en China, frente a lo que podía pasar con las compañías grandes chinas, era básicamente la preocupación de las regulaciones o de las amenazas de grandes regulaciones de parte del gobierno chino. Y pues la última noticia que es bastante importante es que eh, el, tenemos el gigante de entrega de alimentos de Mavitan, digamos que es uno de los que tenía mayores amenazas de regulación y de presentación de resultados pues para su posible investigación, solamente salió con una investigación y con por así decirlo, con una advertencia. Entonces, como que eso relaja un poco los mercados respecto a cuál va a ser realmente el papel de regulación de parte del gobierno chino. Vámonos a los índices, a los diferentes mercados accionarios el día de hoy, o a los diferentes mercados financieros el día de hoy. En cuanto a los índices accionarios, tenemos la renta variable mayoritariamente posicionada en negativo. Cabe resaltar que la bolsa abre en Estados Unidos, abre dentro de 15 minutos. Entonces lo que tenemos aquí pues son índices de preapertura y pues en este momento están indicando una clara tendencia bajista. Todo lo tenemos en números rojos, pero con una mayor fuerza negativa en Europa. Por ejemplo, el IBEX 35 cae 0,50 y el DAX alemán que cae 0,40%. Si nos vamos a otros, bueno, pues al índice dólar y el índice euro, ambos se aprecian hasta ahora del mercado. El índice dólar supera la apreciación del índice euro para que tengan claro. En cuanto a materias primas, hoy tenemos un escenario alcista para el petróleo Brent y para el WTI. El WTI alcanza la cota de los $80 y el petróleo Brent la cota de los 83. Movimiento bastante alcista para el petróleo. En cuanto al café, tenemos un movimiento correctivo ligeramente cercano a 1% el día de hoy y el oro continúa su tendencia mayoritariamente bajista o negativa con una caída del 0,29 en la preapertura. Igual la plata sigue con una caída aún incluso mayor que el oro. El cobre se está apreciando 1,57 y el cacao está cayendo 2,67. Modificaciones y la verdad un mercado bastante movido en cuanto a las materias primas, bastante volatilidad. Si nos vamos al escenario de criptomonedas, Bitcoin el día de hoy está alcista con un crecimiento de casi un 3%, con un valor de mercado de $56.000 la unidad, por supuesto. Ethereum, estamos hablando de una apreciación de cercano al 1%, recupera la cota de los $3, específicamente $3.5, y pues subiendo. El escenario es absolutamente alcista para las criptomonedas. Si nos vamos a un escenario de divisas, eh, el día de hoy, pues como les mencionaba, la libra esterlina tiene un movimiento ligeramente alcista frente al dólar americano, pero realmente pues un poco más importante frente al euro. En general, la libra esterlina fue con las noticias de apreciación de parte de pues las noticias de política monetaria, el escenario es bastante alcista. Para la libra esterlina, que pues en mi opinión es una moneda que le haría seguimiento al día de hoy. Ahorita lo vamos a hacer en nuestro análisis de mercado, por supuesto. En cuanto a otras modificaciones importantes, el dólar americano se está apreciando contra el yen japonés un 0,79 y el euro está apreciándose contra el yen japonés un 0,76. Apertura bajista para el yen japonés. Ese es nuestro análisis de apertura, nuestro análisis de seguimiento del mercado.
que tenemos que tener en cuenta el día de hoy. En cuanto, bueno, ya al análisis propio de los mercados, me gustaría primero mencionarles a los participantes de esta reunión que si tienen alguna duda, alguna pregunta, si quieren que revise algún instrumento, bueno, lo pueden hacer a lo largo del seminario. Sin ningún problema, detendré de lo que esté hablando y me enfocaré pues en la cuestión, en la duda o en la sugerencia que ustedes quieran poner. Aprovechen este espacio, es un espacio de crecimiento bastante importante. Em, Vámonos a, bueno, voy a cargar algunos instrumentos que me parecen interesantes el día de hoy. Déjenme tomar un poco de agua para no gastar tanto la garganta. Mm, Buenos días a Diego Armando, a Juan, a Karen Hoyos y a Robiela Cárdenas. Espero que se encuentren muy bien. Em, entonces ya hicimos el análisis de apertura, básicamente, entonces ahora nos vamos a trasladar al análisis técnico y fundamental de los gráficos para tener alguna propensión, alguna idea de cómo podrían ser nuestras inversiones a lo largo del día, este inicio de semana. ¿Listo? Listo, vale, no, perfecto. Entonces ya saben, cualquier pregunta, sugerencia, algún instrumento que quieran revisar, por supuesto lo podemos hacer. Voy a abrir el euro contra la libra esterlina, voy a abrir también, eh, por supuesto, interesantísimo el GBP contra el dólar americano y puede que hoy le preste atención al GBP contra el dólar canadiense. Esas tres divisas estarían bastante importantes, tal vez complementaría con el yen japonés con movimientos demasiado bruscos, JPY, específicamente lo compararía contra el dólar americano. ¿Qué otra divisa? Por supuesto, es importante revisar. Y creo que con el movimiento de la renta variable, el dólar australiano también va a presentar unos movimientos interesantes. Entonces, revisarlo frente al dólar americano y el dólar canadiense frente al dólar americano. Entonces, tenemos acá, listo. En cuanto a instrumentos de renta variable, solamente me gustaría participar de dos movimientos el día de hoy. Porque pues el análisis por lo menos de apertura es bastante negativo, pero quiero ver cómo es la tendencia de la renta variable, por ejemplo el Nasdaq o el U100, el USA 100, aquí está guardado de forma diferente, está guardado como USA Tech, que es básicamente el Nasdaq. También me gustaría hablar pues de probablemente el escenario más negativo en Europa, que es el IBEX 35. Y me gustaría cerrar con el análisis de criptomonedas, bastante interesante. Entonces, Bitcoin. Bueno, Bitcoin no lo tenemos en la plataforma, lo podemos hacer en una, a Ethereum tampoco. Hay que pedirlos para que se nos carguen. Pero bueno, vamos a hacerlo el análisis en otra plataforma. ¿Qué estamos viendo para el dólar americano, el euro contra el par de divisas, euro, dólar americano? Bueno, en gráficos diarios lo que tenemos es mayoritariamente un movimiento claramente bajista que se ha enfrentado y que de hecho ya está superando unas cuotas bastante importantes de niveles de pisos. Les voy a enseñar específicamente de qué estoy hablando. Mm, Aquí, línea horizontal, es decir, estos dos pisos son unos pisos históricos claves, pisos que se marcaron en octubre. Estamos hablando de cuotas cercanas a los 1.60, 1.16075. Entonces, bueno, una visión bastante importante, estamos rompiendo claramente este nivel de pisos y hasta ahora, a esta hora del mercado, digamos que nos iríamos a buscar este escenario aquí, el último máximo importante que actuaría como un nivel de piso importante. Probablemente la cotización continúe con su tendencia bajista, puesto que se ha enfrentado a niveles pues alcistas, como por ejemplo son aquí los 1.23 y a partir de ahí pues ha venido rebotando, ¿no? A la baja. Entonces estamos con una perspectiva bajista bajo ese entorno. Operemos como bajo una perspectiva bajista en el corto plazo para saber en dónde podemos entrar, ¿cierto? Mm, ¿Qué tenemos en el muy corto plazo? Bueno, el indicador tiene un ligero movimiento a la alza, lo cual pues básicamente podría ser una perspectiva de comprar a precios más altos, a precios un poco más ajustados a mercado para pues luego continuar con la tendencia que ha sido mayoritariamente negativa a lo largo de las semanas. ¿Qué tenemos? Nos estamos enfrentando.
a la parte alta, pues bueno, cercano a los últimos máximos que hemos tenido. Yo abriría una posición fácilmente de venta, por supuesto, que es el escenario que estamos buscando. Lo abriría una vez se rompan. Estamos hablando aquí los últimos mínimos interesantes, es decir, cuando comenzamos nosotros a marcar máximo, 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 esto es un movimiento claramente alcista. ¿Qué estamos buscando? Un movimiento bajista. ¿Por qué buscamos un movimiento bajista? Porque básicamente yo quiero ir a favor de la tendencia. Por estadística, si yo voy en posiciones de compra, voy a tener una menor probabilidad de tener éxito en esa operación. Si yo voy en posiciones de venta, que es el último movimiento importante de más largo plazo, pues la probabilidad de éxito va a ser mayor. Por eso es que busco em, la, la posibilidad de operar precios pues de venta. ¿Listo? ¿Qué cuota quiero perder yo? Bueno, básicamente los 1.15526 serían un muy buen punto de referencia. Una vez esto se rompa a la baja, podríamos establecer nuestra operación con probablemente un take profit aquí en los 1.15312 y por supuesto stop loss aquí en el último máximo importante, o inclusive lo podríamos acotar aquí en los 1.15.783 más o menos, estaremos hablando de ese nivel. Si nos vamos a el euro contra la libra esterlina, gráficos diarios que tenemos, adivinen qué, tendencia bajista. Igualmente, el euro en general en las últimas semanas se ha venido bastante golpeado, sobre todo por movimientos especulativos. Me disculpo por tanta hidratación, usualmente no es así, pero conciencialmente el día de ayer me pusieron la segunda dosis de la vacuna moderna y debo mantenerme hidratado. Ustedes saben cómo funciona ese tema. Entonces me disculpan un poco por las interrupciones constantes, pero bueno, el día de hoy que tenemos para el euro contra la libra esterlina, tendencia mayoritariamente bajista, similar, es una tendencia un poco similar a lo que teníamos en el euro contra el dólar americano. Em, Mm, Básicamente, ¿qué está pasando? Está pasando algo muy similar con con el respecto a la anterior gráfica. En este momento estamos perdiendo unos niveles de mínimos importantes que básicamente actúan como niveles de pisos, específicamente estamos hablando de la cuota de los 0.84500 y podríamos extender este movimiento. Bueno, sería mejor, lo establecería como un rango. Si les soy sincero, me quedo más como estableciendo un rango, básicamente lo que hemos visto, y esto es lo que tienen que identificar en sus análisis, que es bastante importante porque es la forma en la que el mercado nos está diciendo cuáles son puntos claves a vigilar, ¿listo? En el rango de 0.84871 y 0.84500, nosotros hemos tenido en una ocasión, en esta ocasión, uy, perdón. Me fui hasta la última pestaña. Listo. Libra esterlina y se me borró lo que llevaba explicando. Libra esterlina contra el dólar americano. Bueno, lo que pasa es que se me cerró por error. A ver, pues vamos a poner, qué pena con ustedes. Euro, GBP. Listo. Entonces les estaba explicando que estamos en un movimiento bajista, donde lo que queremos vigilar y lo que es importante vigilar, muy pendientes de esta cotización como oportunidad de inversión, son estos puntos mínimos que ha marcado la cotización. Estamos hablando, por ejemplo, específicamente del rango que les mencioné anteriormente, que podríamos hablar de que ha venido chocando en anteriores ocasiones, actuando como un punto pivot importante. ¿Qué significa eso del punto pivot? La cotización viene, se choca contra estos parámetros y luego nos movemos en un rango alcista. Aquí lo hizo una vez, si se fijan, una vez chocó, movimiento alcista, chocó aquí contra el rango pivot y se fue contra un movimiento alcista realmente grande. Solamente fue vulnerado en estas dos ocasiones, donde alcanzó un piso que también vamos a tener como objetivo de vigilancia en caso de perder el rango previo de 0.84923 y 0.84514. Vamos a estar muy vigilantes de este rango. En lo general, yo que estaría buscando operaciones de compra, y ojo que a pesar de que estamos en una tendencia, un movimiento mayoritariamente bajista,
pues como hemos actuado en diferentes movimientos como un punto pivot, pues sería, digamos que por estadística estaríamos buscando la repetición de ese, tal vez no de ese patrón, sino ese movimiento del mercado. Aquí en la cuota de los 0.84.923, 0.84.514. Vamos a ver qué nos dice el mercado a esta hora del día. Hoy podemos trabajar con un RSI, un indicador bastante importante, y también podemos hablar del estocástico en un minuto, mientras que se cargan. Bueno, el RSI no nos está arrojando muchísima información hasta ahora del mercado, tal vez con con volúmenes, perdón, con ustedes me está eh, listo. El RSI, luego vamos al estocástico. Esto, el oscilador estocástico también lo uso bastante. En este momento, si se dan cuenta, el oscilador estocástico está en una clara señal de sobreventa, está muy cerca de marcarnos una señal de compra. Entonces estaría buscando esa señal de compra el día de hoy. Yo quedaría en dado caso, quiero que se rompan los últimos mínimos importantes, que son los mínimos situados acá, en 0.85.321. Si se rompe al alza esto, yo operaría a favor de la operación, a favor específicamente del euro, buscando que el euro se aprecie hasta la zona, hasta esta última zona de máximos de 0.86443 y stop loss en los últimos mínimos, que serían los mínimos de acá. Entonces tendríamos esta área de riesgo y pues básicamente aproximadamente 2 veces lo que estaríamos operando es lo que queremos, digo, arriesgando es lo que queremos ganar. Vámonos a la libra esterlina contra el dólar americano. Un movimiento muy similar en general a las divisas. Si se fijan, incluso aquí podríamos hablar de un movimiento bastante lateral. Ya les voy a explicar de qué se trata eso. Cuando hablo de un movimiento lateral, es un movimiento en el cual la cotización no cambia mucho a través del tiempo. Es básicamente un movimiento de baja volatilidad, de estática en los mercados. Eso es lo que estamos observando en este momento y qué bueno que fue brevemente vulnerado por este movimiento bajista. Es decir, nosotros veníamos desde aproximadamente el 9 de febrero del 2021 en un rango en el cual nos movíamos entre los 1.35, 8.43 y los 1.42.396. Nos movíamos en ese rango. Fue brevemente superado. Estamos hablando del 28 de septiembre, final de mes, pues del mes de septiembre, valga la redundancia, y en ese momento tenemos un movimiento alcista. Yo estaría buscando un movimiento alcista, teniendo en cuenta que estamos regresando a nuestro nivel de rango, hasta nuestra estructura de continuación de tendencia, muy probablemente sea así. Y pues bueno, que estaría entonces vigilando. Movimientos alcistas, quiero romper los últimos máximos importantes, que estarían situados en los unos 36.580. Stop loss en básicamente, ya les menciono dónde. Perdón, take profit acá, en los últimos máximos, un nivel acá. Y establecería mi nivel de stop loss en la cuota de los 1.35725, que se encierra ese rango entre mínimos y máximos de la parte baja del canal de largo plazo. Eso es lo que estaría buscando. De hecho, me gustaría abrir la posición para hacerle un seguimiento a lo largo de esta semana, porque por supuesto estamos operando gráficos diarios, lo que actuaría, lo que significaría, pues básicamente actuar en un mediano plazo. Estamos hablando de operaciones que se cierran hoy, básicamente se pueden cerrar el día miércoles, el día jueves, o son operaciones que hay que dejarlas transcurrir por el tipo del análisis que estamos haciendo gráfico. Entonces, abramos la operación. Estamos hablando de una operación de voy a stop acá. Y entonces el nivel de volumen, yo como referencia trabajo 0.50. Ustedes dependiendo de su nivel de riesgo, trabajan en un nivel de riesgo mayor o menor. 0.36580. Listo. Ese sería nuestro nivel. Vamos a tomar ganancias en 0.36, 596, 596 o 597. Y vamos a tener un stop loss claramente marcado en los 1.35, 725, una operación que pinta bastante bien para vigilar a lo largo de esta semana. 725, 725, porque no se me pone 725, listo.
Vamos a establecer aquí la operación, le damos aquí abajito a colocar orden. ¿Listo? Esta es la primera operación de esta semana, vamos a hacerle un seguimiento, lo podrían replicar en sus cuentas y el nivel de riesgo y si el nivel del análisis técnico pues va en coherencia con su estrategia de operación. Eh, ¿Qué está pasando con la libra esterlina contra el dólar canadiense? Mayoritariamente depreciación, por lo menos sobre todo en el último movimiento, porque el dólar canadiense ha mostrado una clara fortaleza. Recordemos que el dólar canadiense, junto como, por ejemplo, divisas como el dólar australiano, son, pues, por supuesto, países pertenecientes a países desarrollados, pero por la estructura de su economía son em, eh, economías, perdón, monedas, mejor, basadas básicamente en un movimiento, em, o más que en un movimiento, son economías y estructuras pues bastante dependientes a alguna materia prima. Por ejemplo, en el caso del dólar canadiense, podrían observar que a lo largo de la historia, cuando el dólar canadiense se posiciona bastante bien, es porque el oro, perdón, la plata, discúlpenme, el petróleo se posiciona en precios altos. En este momento tenemos precios cercanos a los $83 para el petróleo de referencia. En este momento, ¿qué hay que buscar? Bueno, hay que buscar tal vez un movimiento de freno en las ganancias del dólar canadiense y más bien un movimiento alcista para la libra esterlina. ¿Por qué me preguntarán si tenemos un escenario alcista del dólar canadiense? Bueno, ese escenario del dólar alcista y sobre todo en una posición alcista para el dólar canadiense gracias a los altos precios no se mantiene a lo largo pues del tiempo, no es infinita, ¿no? Cuando los precios del petróleo suben rápidamente, el dólar canadiense también se aprecia rápidamente, pero el mercado pierde el interés de a poco y sobre todo con movimientos correctivos que hemos tenido recientemente para el petróleo y pues probablemente con pues algún movimiento que va a hacer el gobierno. También hay movimientos especulativos a la baja para el precio del petróleo. Estamos hablando de China, que la semana pasada habló de la liberación pues, de recursos petrolíferos. También Estados Unidos probablemente con las altas cuotas inflacionarias vaya que tener que hacer alguna liberación de recursos petrolíferos, de aumento en la oferta, pues para regular un poco el precio que están altos históricos y que por supuesto estamos hablando de inflación que pues les pega al final de cuentas a todos nosotros. Como saben, el petróleo es altamente eh, pues correlacionado con el precio de la economía, de los gastos de producción, de transporte, etcétera, etcétera. Mm, entonces es una inflación generalizada. Dentro de ese escenario yo me movería más por un movimiento alcista, estamos en gráficos diarios. Entonces, ¿qué buscaría yo? Vamos a ver. En ese momento lo que tenemos es unas dos especies de velas, que son velas tipo martillo de alguna manera, que son velas que pues tienen un movimiento alcista bastante importante. El mercado nos está indicando un movimiento, pues probablemente cambie de tendencia en las siguientes cotizaciones. Vamos a ver qué sucede. Por ahora solo es especulación. ¿Cuándo se comenzaría a materializar este escenario que les estoy mencionando? Bueno, yo quiero ver la ruptura alcista de los últimos mínimos y máximos importantes. Estamos hablando de la ruptura alcista de 1.70948 y el stop loss estaría puesto en este último nivel de mínimos importantes que estamos hablando de los 1.696, 69, 1.69645. ¿Listo? Entonces ya saben, stop loss en ese rango, apertura de la operación que la ruptura de los últimos máximos importantes y estaríamos buscando una operación de largo plazo. Estamos hablando de posiblemente buscar aquí los últimos máximos importantes, acercarnos en estos niveles. Básicamente este rango de acá es el rango que estamos buscando como precio objetivo de una operación de largo plazo. ¿Listo? Vamos a parar un poco el análisis de las divisas y me gustaría pues irnos directamente al análisis tal vez de la renta variable. No puede faltar y me da un poco de miedo que después me emocione con las divisas y no podamos hacer un análisis de esto. Mm, entonces, por supuesto, lo que tenemos para el Nasdaq, que es un movimiento mayoritariamente alcista. Si se fijan, estamos en gráficos diarios, hemos tenido movimientos alcistas desde inicio de la pandemia, estamos hablando de máximos históricos, o sea, pues un aumento
de la liquidez en el mercado, mayor dinero que está dando el gobierno estadounidense, tanto en su transacción fiscal, envío de cheques, tanto como en sus movimientos de política monetaria. ¿Qué es lo que hemos vivido durante las últimas semanas? Pues bueno, un movimiento bajista realmente importante, pero como lo mencionaba, no es un movimiento para alarmarnos o para hablar de una corrección en el mercado en el largo plazo, porque vean, este movimiento ya lo hemos tenido acá, movimiento bajista, movimiento bajista. ¿Qué he seguido el movimiento bajista? El movimiento bajista bastante importante. Entonces, ¿yo qué haría? Estamos viendo ya una estructura de ruptura de los últimos máximos y mínimos anteriores. Como pueden ver, esta línea de acá es mayor a este máximo de acá y a este mínimo de acá. También pasó con la línea anterior. Entonces, ¿yo qué hago? Voy a buscar la ruptura alcista de los últimos máximos, que estamos hablando de los 15.015.68. Stop loss en el último nivel importante que le costó superar, que estaríamos hablando de esta cuota, donde rompimos inmediatamente las días siguientes, fueron unas cotas alcistas, y estamos hablando de los 14.721. Ese sería nuestro nivel de nuestra apertura y nuestro stop loss, donde estaríamos posicionados para esperar movimientos alcistas. Bueno, pues en los últimos máximos históricos, que básicamente son los 15.692. Esa sería una operación, yo la vigilaría, estaría muy pendiente de cómo se comporta el mercado a lo largo del día. El indicador del IBEX 35 tiene una cuota un poco más volátil, un poco más negativa, que uno, digamos que le da, digamos que es como la excepción a la regla de muchos índices accionarios, porque pues se está moviendo en unas cuotas negativas de una recuperación bastante débil. Mm, en general, estaría más decantado por operar en corto, pero pues operaría en corto ya como una operación de largo plazo. Estamos hablando de operaciones semanales, con tal vez un bajo nivel de apalancamiento, pero con un nivel de paciencia, por así decirlo, mayor, para mitigar los riesgos que se pueden dar en una operación de corto plazo. Cuando yo me iría bajista, pues en un indicador que mayoritariamente ha tenido movimientos bastante bruscos a la baja. Una vez se rompa esta estructura de máximos alcistas o máximos crecientes, básicamente me pondría bajista. Estamos hablando de la pérdida de del minuto. Básicamente perdiendo los 8 o bueno, sí, 8.661, yo pues estaría completamente negativo en esta bolsa. Pareciera que pues el indicador español, el IBEX 35, sí se anticipa este tipo de movimientos, pero pues hay que seguirlo observando, ¿vale? ¿Qué otro análisis podemos hacer hoy? Sumamente importante. El dólar contra el yen japonés. Un movimiento alcista bastante positivo de parte del dólar americano. Hoy el yen japonés amanece con, aparentemente en gráficos de una hora, con un movimiento ligeramente alcista, pero si nos vamos a niveles, o sea, cuando hablo de que el dólar está alcista, recordemos que esto es una especie como de división, ¿no? Entonces, si la parte de arriba, que es el dólar americano, si aprecia, se fortalece, todo, pues el precio sube. Si por el contrario, el yen japonés se aprecia, pues como en cualquier división, la parte de abajo de la división, cuando crece, pues lo que comienza a hacer es hacer cada vez más pequeño el número, ¿sí? Un poquito ahí como de recorderis de matemáticas. Vámonos en las gráficas diarias. Estamos rompiendo récords históricos. Estamos en la parte alta de cotizaciones históricas. Específicamente, bueno, el último nivel de referencia que tenemos es de 114.600. En este momento estamos en 113.083, y pues operaríamos bajo esperar un nivel de pivot en esta región, entre los 859, perdón, y los 114.600, es lo que estaríamos esperando. Entonces, pues nada, tenemos que ir vigilando las cuotas alcistas, estaríamos viendo si el indicador se acerca acá. Vamos a ver qué nos dice el estocástico, que actúa bastante bien. El estocástico, bueno, está en una fase de sobrecompra, pero la última señal de venta no fue bastante clara, entonces probablemente veamos un movimiento alcista aún mayor en la cotización. Y pues bueno, ¿yo qué quiero? Quiero perder la estructura alcista de este par de divisas para ponerme pues absolutamente pues bajista, que es lo que estamos operando, teniendo en cuenta pues que estamos en un nivel de pivot históricamente importante. Em,
Eso, al igual que en economía, es un poco cuando uno llega y dice manteniendo todo lo demás constante, es decir, si nada cambia, ese sería el escenario de movimiento. ¿Qué quiero observar? A ver, pues primero me gustaría observar que este par de divisas pierden, por ejemplo, este último máximo importante, que es aquí la cuota de los 112.144. Pero pues por ahora tenemos un movimiento claramente alcista, de esas velas demasiado largas, alargadas en su cuerpo. Entonces, pues eso es lo que hay que vigilar esta cotización, ¿vale? ¿Qué otra divisa me gustaría? Dólar americano contra dólar australiano, también bastante interesante. Y el dólar americano contra el dólar canadiense. Aquí hay algo bastante interesante y es que nos estamos enfrentando mínimos, eh, pues igual la estructura ya cambió, ¿no? Teníamos una estructura claramente bajista que comenzó más o menos aquí el 15 de marzo del 2020 y comenzó a retroceder con un movimiento mayoritariamente alcista aquí en el 23 de mayo del 2021. Entonces, para operaciones de más largo plazo, que son las operaciones que me gustan pronunciar en este tipo de divisas, estamos hablando de, acá, estamos hablando de movimientos, bueno, de superación de los últimos máximos, ahí es donde yo me pararía. ¿Qué es lo que quiero observar? Que rompemos aquí el último máximo situado en los 1.29480 y el stop loss estaría pues en el último mínimo alcanzado que por el momento son los 1.24494. Me iría a buscar en operaciones de largo aquí el movimiento alcista aquí al máximo de 1.46675. Eso es lo que yo estoy buscando. Vamos a ver cómo evoluciona la cotización a través de los días. Bueno, nos quedan 5 minutos del seminario. Me gustaría saber si hasta el momento todo ha sido claro, si de pronto quieren hablar de algún tema preciso, de algún tema de opinión, de lo que se les ocurra. Estos 5 minutos son suyos. Aprovechen mi hidrato y así ustedes también aprovechan y procesan un poquito la información que a veces es demasiado vasta la información. Entonces, bueno, ahí les dejo un pequeño espacio mientras que interactuamos un poco más, ¿no? A ver, ¿hay alguna intervención de parte de la criptomoneda? No, pues de una, vayamos a ver la criptomoneda más representativa. Estamos hablando, obviamente, del Bitcoin, perdón. Entonces, vamos a utilizar una herramienta bastante interesante, internacional, que se llama Yahoo Finance, para hacer el análisis gráfico. ¿Qué les puedo mencionar yo de las criptomonedas? Bastante alcista en este momento, si les soy sincero. Yo estaba esperando movimientos bajistas desde que, o sea, en este momento estamos regresando los máximos que teníamos tal vez hace 6 meses, que estamos hablando de las cuotas de los 56.000, 58.000, inclusive el máximo que se marcó en 62.000. Yo la verdad estaba esperando un escenario de mayor... la acción que más se cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia, supongo que te refieres, ¿cierto, Juan? La acción que más, bueno, lo que pasa es que cuando tú me preguntas que la acción que más se está cotizando en la Bolsa de Valores es la cotización que tiene mayores transacciones, ¿no? Entonces, no, digamos que esa información no está abierta al público. Yo trabajé en la Superintendencia Financiera y esa información por términos de competitividad y pues del mercado no se actualiza, digamos, el día de hoy. Entonces, de pronto me podrías hablar de una acción que sea un poco más representativa, no sé de qué te gustaría hablar. De pronto Bancolombia te propongo también de pronto Ecopetrol, Grupo Aval, la que tú consideres que te parece interesante, la revisamos rápidamente. Listo, y te dejo como a tu discreción. Entonces, Bitcoin, cotización actual, $57.000. Bastante alcista, les estaba hablando del por qué. La perspectiva que yo tenía era un poco una perspectiva negativa. Yo, pues para aclarar, por supuesto, no soy como ese grupo de la población que considera que las criptomonedas
son solo un desfalco al sistema financiero que pronto se van a acabar, ¿no? Mi posición es un poco más, por así decirlo, abierta, abre mercado, entonces, pues es un tipo de transacción que se está estableciendo, que se está parando en el mercado, que pues, el día de mañana de seguro va a ser muy interesante, sobre todo, miren lo que está pasando al peso colombiano, al peso mexicano, al peso chileno, depreciación máxima y estamos básicamente enfrentándonos a un escenario en economía que es bastante interesante, que es un escenario en el cual yo puedo llegar a trabajar y tener el mismo rendimiento de un trabajador en Estados Unidos, en Canadá, en un país desarrollado, pero simplemente a nivel internacional la retribución sea 3, 5, 6 veces menos porque pues la moneda se está depreciando. Entonces, manejar un sistema internacional como puede ser una criptomoneda sería una solución a ese tipo de diferencias sociales que, si me lo permiten, eh, pues darían solución pues, a uno de los muchos problemas que tiene Latinoamérica, ¿no? Ecopetrol y Aval, listo, entonces ya vamos a revisar Ecopetrol. Yo aquí Bitcoin ya lo había analizado por un seminario anteriormente. Yo creo que solo vamos a alcanzar a revisar una de las dos, una de las dos que me mencionas. Espérame, me dijiste que Ecopetrol y Grupo Aval, bueno, yo creo que estaría más interesado por qué pasa con Ecopetrol. Porque Grupo Aval, pues porque al final estamos hablando de bancos, los bancos son un sector cíclico, es decir, que cuando la economía está bastante bien, cuando las ayudas fiscales son lo suficiente, pues se mueve bastante alcista y en ese momento recientemente, no sé si sabías, pero la tasa de intervención de parte del Banco de la República cambió, lo que significa básicamente mayor costo de oportunidad para financiarse. Y bueno, ¿qué tenemos en Bitcoin? Si me lo permiten, yo básicamente mi opinión es, voy a esperar a ver si llegamos a los últimos máximos. Cuando hablo de los últimos máximos, eh, por alguna razón, esto está en términos porcentuales y no sé por qué. Déjenme y lo cambio rápidamente. Eh, claro, están. Bueno, logarítmico tal vez para tener una escala un poco más bacana de trabajar. ¿Qué tenemos en este momento? La cotización oscila por los $51.000. ¿Y cuáles son los últimos máximos a los cuales nos tenemos que enfrentar en la cotización? Uy, de un momento, pues enloqueció. Listo. Los últimos máximos a los cuales nos tenemos que enfrentar son em, estamos en 57.000, ¿no? Serían los 58.758. Yo estaría operando en este momento por el nivel de volatilidad. Recordemos que Bitcoin pues, es una operación altamente volátil, bastante apalancada, con unos movimientos bastante bruscos. Entonces yo quiero estar muy seguro de lo que está pasando. Pues, claro, si ustedes me dicen, es que se ha venido alcista desde hace mucho tiempo, pues sí, bastante. Y se ha venido alcista sobre todo sobrepasando movimientos bastante importantes. Por ejemplo, China recientemente recalcó que la criptomoneda o bueno, cualquier transacción en criptomonedas es ilegal. Eso le dio un impulso ligeramente bajista, pero después lo comenzamos a ver nuevamente alcista. Entonces, el movimiento especulativo es bastante fuerte del mercado y la verdad, lo que pasa es que para el mes de noviembre eh, se vienen reuniones bastante importantes, sobre todo el Banco Central Europeo, y Bitcoin es una operación que yo quiero mantener a través del tiempo. ¿Por qué? Porque es que yo quiero iniciar en Bitcoin, yo quiero operar en Bitcoin cuando Bitcoin esté acá, cuando Bitcoin opere en los 11.000. Y yo sé que se puede porque la cotización en un reciente movimiento bajista llegó a los 31.000 como un mínimo bastante claro y ha llegado acá. Y yo no sé qué movimientos del mercado se podrían llegar a dar. Tal vez un movimiento más de política monetaria, de quitarle liquidez al mercado, donde pues las transacciones en criptomonedas se eliminen. Sí que pues, se pongan bastante negativos. Entonces, yo quiero entrar es en un buen nivel. ¿Yo qué estoy esperando en este momento? Pues voy a ver cómo evoluciona la transacción. Si superamos los 58.000, los 60.000 incluso que tuvimos aquí en este máximo, 60.200, bueno, yo básicamente puedo apostarle con un nivel de riesgo bajo, por supuesto, a que pues la transacción va a seguir subiendo. Pero por si en el contrario, comenzamos a ver un movimiento como el de acá, que llegamos a un máximo de 60.000 y comenzamos a bajar,
bueno, pues ahí ya yo podría estar operando como estrategia de trading en venta. Eso es lo que yo hago. En lo personal, Bitcoin está bastante fuerte, pero también se está enfrentando a escenarios bastante interesantes, como es un escenario de, pues de que, por ejemplo, recientemente uno de los bancos de inversión más grandes y una de las firmas de inversión más grandes, la firma de Jorge Soros, no sé si la conocen, aprobó la transacción para comenzar a hacer un fondo en criptomonedas. También recientemente, pues a pesar de del anuncio de China, vimos cómo se ponía positiva la transacción. Entonces, todo eso hay que hacerle un seguimiento. Ah, bueno, me mencionaste que, vamos a ver si Aval está acá. Grupo Aval, Acciones y Valores S.A. Sí, Acciones y Valores S.A. es una es una comisionista de bolsa para los que les interese. Mm, pero en su margen de salida a bolsa hicieron una alianza estratégica ya hace un tiempo, por eso tienen ese nombre junto con Grupo Aval. Am, listo, entonces, ¿qué tenemos en cuanto al Grupo Aval? ¿Qué es esto de acá? No sé por qué me está comparando esto de acá. Listo, ya lo elimino. Grupo Aval, movimiento bajista, sobre todo después de los anuncios del Banco de la República de aumentar la tasa de intervención, lo cual es un poco extraño, pero sí hemos tenido un movimiento ligeramente alcista. O sea, en el largo plazo, si nos movemos en una cotización de días, tenemos un movimiento bajista. Yo diría que para todos es claro. Lo voy a explicar rápidamente, ahora se me perdió la cotización. ¿Qué hice la cotización? Se me perdieron los gráficos, un momento. Ese es como el tema con Yahoo, a veces la plataforma como funciona mediante internet y es realmente muy usada. Eh, sobre este tipo de problemas bastante incómodo, pero bueno, a ver. ¿A cómo está la transacción? La acción, $6, bastante barata para ser un grupo, uno de los grupos bancarios más importantes del país, lo cual puede ser una buena oportunidad de compra a largo plazo, si me lo permiten mencionar. ¿Por qué? Porque yo sé que el grupo Aval no se va a mantener así indefinidamente. Me gustaría revisar un poco más el gráfico, pero es que no me dejan. No me deja, por supuesto, ahorita el nivel de incertidumbre no está haciendo que la cotización se eleve. Mm, qué mal, en un momento. Y ya con esto terminamos, por supuesto. Listo, ahora sí. Bueno, como pueden ver, las velas son muy diferentes a las que tenemos en otros gráficos. Eso es por el nivel de liquidez de la economía colombiana, del sistema financiero. A pesar de que estamos hablando de un banco, pues el nivel de liquidez no es muy bueno, no es muy alto. Mm, bueno, la cotización está en ese momento en 6. Espérate, y yo quiero llevarlo tal vez a un año, como estábamos hace un año. Hace un año teníamos una cotización que rondaba los 0,92, pero resulta que si vemos acá, esperen, yo bajo acá, vimos una caída estrepitosa del nivel de la acción desde los $9, más o menos. El 2 del 14, estamos hablando de inicios de todo este tema de la pandemia y la acción no se ha podido recuperar. Lo que yo sí estoy seguro es que hemos tenido movimientos alcistas desde este mínimo en los $3, $4, un movimiento bastante duro. El máximo de la cotización está situado déjenme acá, máximo. El máximo de la cotización se produjo más o menos en el 2015 no, inclusive antes, miren esto acá. La cotización en su salida al mercado fue bastante buena, digamos que se estabiliza por el orden de los 8 o $9, ese sería el promedio. Si a mí me preguntas como una operación de largo plazo, es decir, unas acciones que mantener en términos de años, están en un muy buen nivel de precios y ya rompió la estructura bajista del último plazo. Para mí sería una muy buena oportunidad de entrar como operación de, pues, estratégica de vida, incluso hablaría yo. El nivel está muy bajo y en promedio nosotros nos movemos $9 y pues bueno, la pandemia no va a durar para siempre y los resultados financieros van a comenzar a ser mejores. Por supuesto, el último movimiento se explica muchísimo porque esta última parte, este último trimestre que cerramos del año, pues es un trimestre bastante negativo para las economías
lo que significa que pues es bastante negativo para los bancos, pero este siguiente trimestre el mercado es bastante positivo para las economías, lo cual significa bastante positivo para el mercado de la banca y cualquier servicio cíclico de la economía. Eso es todo por el día de hoy. Me gasté un poco de tiempo en lo del final, la pregunta sobre criptomonedas y del Banco de Bogotá, perdón, el Grupo Aval, pero pues es lo que yo quiero, ¿no? Una mayor interacción y pues por supuesto que ustedes se informen acerca de los temas interesantes pues, que les competen a cada uno. No me queda nada más que agradecerles, espero que tengan un buen día y pues nada, eso fue todo por el seminario de hoy. Muchísimas gracias y espero que tengan un muy buen día, ¿vale?